no todos los adeptos del camino estaban, como el predicador, en condiciones de circunscribir la lucha al plano de las lecciones de orden espiritual y, de cierta manera, no recusarían la lucha física. De relance notó que algunos estaban armados, que los ancianos traían grandes callados de apoyo, y los inválidos exhibían rígidas muletas. La lucha corporal, en aquel recinto de construcción frágil, tendría lamentables consecuencias. Buscó coordinar mejores razonamientos. Tendría la ley a su favor. Podría contar con el Sanedrín. Los más eminentes sacerdotes eran amigos consagrados. Lucharía contra Esteban hasta doblar su resistencia moral. Si no consiguiese someterlo, lo odiaría para siempre. En la satisfacción de sus caprichos, sabría remover todos los obstáculos. Reconociendo que Sadoc y dos compañeros más iban a iniciar el tumulto, les gritó con voz grave e imperiosa: «Vámonos. Los adeptos del camino pagarán muy caro su osadía». En ese momento, cuando todos los fariseos se disponían a atender a su voz de comando, el joven de Tarso notó que Esteban se encaminaba hacia el interior de la casa, pasando pegado a sus hombros. Saulo se sintió lastimado en todas las fibras de su orgullo. Lo vio, casi con odio, pero el predicador le correspondió con una mirada serena y amistosa. Tan pronto se retiró el joven doctor de la ley con los numerosos compañeros que no consiguieron disfrazar su despecho, los apóstoles galileos pasaron a considerar, con gran recelo, las consecuencias que podrían advenir del inesperado episodio. Al día siguiente, como de costumbre, Saulo de Tarso, por la tarde, entraba en casa de Zacarías, dejando transparentar en la fisonomía la contrariedad que llevaba en su interior. Después de aliviarse un tanto de los pensamientos sombríos que lo atribulaban, gracias al cariño de la novia amada, fue instado por ella a decirle los motivos de su gran preocupación, a lo cual él respondió, narrándole los acontecimientos de la víspera, agregando: «Ese Esteban pagará carísimo la humillación que pretendió infligirme públicamente. Sus razonamientos sutiles pueden confundir a los menos audaces y es necesario que hagamos preponderar nuestra autoridad, en vista de los que no tienen competencia para versar sobre los principios sagrados. Hoy mismo, conversé con algunos amigos con relación a las medidas que nos corresponde tomar. Los más tolerantes alegan el carácter inofensivo de los galileos, pacíficos y caritativos, pero soy de la opinión de que una oveja mala puede perder al rebaño. Te acompaño en la defensa de nuestras creencias», advirtió la joven satisfecha. «No debemos abandonar nuestra fe al trato y al sabor de las interpretaciones individuales e incompetentes». Y después de una pausa: «Si Jeziel estuviese con nosotros, sería tu brazo fuerte en la exposición de los conocimientos sagrados. Ciertamente, él tendría placer en defender el testamento contra cualquier expresión poco razonable y fidedigna. Combatiremos al enemigo que amenaza la autenticidad de la revelación divina», exclamó Saulo, «y no cederé terreno a los innovadores y cavilosos». «¿Son muchos, esos hombres?», preguntó Abigail aprensiva. «Sí, y lo que los vuelve más peligrosos es que enmascaran sus rehúsos compañeros que no consiguieron disfrazar su despecho». Los apóstoles galileos pasaron a considerar, con gran recelo, las consecuencias que podrían advenir del inesperado episodio. Al día siguiente, como de costumbre, Saulo de Tarso, por la tarde, entraba en casa de Zacarías, dejando transparentar en la fisonomía la contrariedad que llevaba en su interior. Después de aliviarse un tanto de los pensamientos sombríos que lo atribulaban, gracias al cariño de la novia amada, fue instado por ella a decirle los motivos de su gran preocupación, a lo cual él respondió narrándole los acontecimientos de la víspera, agregando: «Ese Esteban pagará carísimo la humillación que pretendió infligirme públicamente. Sus razonamientos sutiles pueden confundir a los menos audaces y es necesario que hagamos preponderar nuestra autoridad, en vista de los que no tienen competencia para versar sobre los principios sagrados. Hoy mismo, conversé con algunos amigos con relación a las medidas que nos corresponde tomar. Los más tolerantes alegan el carácter inofensivo de los galileos, pacíficos y caritativos, pero soy de la opinión de que una oveja mala puede perder al rebaño. Te acompaño en la defensa de nuestras creencias», advirtió la joven satisfecha. «No debemos abandonar nuestra fe al trato y al sabor de las interpretaciones individuales e incompetentes». Y después de una pausa: «Si Jeziel estuviese con nosotros, sería tu brazo fuerte en la exposición de los conocimientos sagrados. Ciertamente, él tendría placer en defender el testamento contra cualquier expresión poco razonable y fidedigna. Combatiremos al enemigo que amenaza la autenticidad de la revelación divina», exclamó Saulo, «y no cederé terreno a los innovadores y cavilosos». «¿Son muchos, esos hombres?», preguntó Abigail aprensiva.
Sí, y lo que los vuelve más peligrosos es que enmascaran sus del hijo de Alfeo, a quien intimidaba la perspectiva de una lucha con las autoridades en evidencia, pareciéndole que la recusa chocaría a la opinión pública. Saulo, por su parte, no podría obligar al antagonista a corresponder al desafío, incluso porque el Sanedrín solo podría emplear medios compulsorios en el caso de una denuncia pública, después de la instauración de un proceso en el que el denunciado fuese reconocido como blasfemo o calumniador. Ante la reiterada excusa de Esteban, el doctor de Tarso se exasperó. Y después de soliviantar a la mayoría de los compañeros contra el adversario, ideó un vasto plan, para forzarlo a la polémica deseada, en la cual buscaría humillarlo delante de las más altas jerarquías del judaísmo dominante. Después de una de las sesiones comunes del tribunal, Saulo llamó a uno de sus serviciales amigos y le habló en voz baja: Nehemías, nuestra causa precisa de un cooperador decidido y me acordé de ti para la defensa de nuestros sagrados principios. ¿De qué se trata?, preguntó el otro con una enigmática sonrisa. Mandad y estoy dispuesto para obedecer. ¿Ya oíste hablar de un falso taumaturgo llamado Esteban? ¿Uno de los hombres detestables del camino? Ya oí su palabra y por cierto que reconocí en sus ideas las de un verdadero alucinado. Qué bien que lo conoces de cerca, contestó el joven doctor, satisfecho. Necesito de alguien que lo denuncie como blasfemo de la ley y pensé en tu cooperación en ese sentido. ¿Solo eso?, interrogó el interpelado, astutamente. Eso es algo fácil y agradable. Pues no le oí decir que el carpintero crucificado es el fundamento de la verdad divina. Eso es más que una blasfemia. Se trata de un revolucionario peligroso, que debe ser castigado como calumniador de Moisés. Muy bien, le exclamó Saulo con una amplia sonrisa. Así, pues, cuento contigo. Al día siguiente, Nehemías compareció al Sanedrín y denunció al generoso predicador del Evangelio como blasfemo y calumniador, agregando criminales observaciones por cuenta propia. En la pieza acusatoria, Esteban figuraba como un hechicero vulgar, maestro de preceptos subversivos en nombre de un falso Mesías que Jerusalén había crucificado años antes, mediante idénticas acusaciones. Nehemías se inculcaba como víctima de la peligrosa secta que alcanzó y disturbó a su propia familia, y afirmaba ser testigo de bajos sortilegios practicados por él, en perjuicio de otros. Saulo de Tarso anotó sus mínimas declaraciones, acentuando los detalles comprometedores. La noticia estalló en la iglesia del Camino, produciendo singulares y dolorosos efectos. Los menos decididos, con Santiago a la cabeza, se dejaron dominar por consideraciones de todo orden, recelosos de verse perseguidos, pero Esteban, con Simón Pedro y Juan, se mantenían absolutamente serenos, recibiendo con buen ánimo la orden de responder valientemente al libelo infamatorio. Esteban, lleno de esperanza, rogaba a Jesús que no lo desamparase, de manera que pudiese dar testimonio de la riqueza de su fe evangélica. Y esperó la ocasión con fidelidad y alegría. Vi, ante el Sanedrín. En el día fijado, el gran recinto de la más alta cofradía israelita rebosaba de verdadera multitud de creyentes y curiosos, ávidos de asistir a la primera confrontación entre los sacerdotes y los hombres piadosos y extraños del camino. La asamblea congregaba lo que Jerusalén tenía de más aristocrático y culto. Por lo tanto, los mendigos no tuvieron acceso, aunque se tratase de un acto público. El Sanedrín exhibía a sus personajes más eminentes. Mezclados con los sacerdotes y maestros de Israel, se notaba la presencia de las más sobresalientes personalidades del farisaísmo. Allá estaban los representantes de todas las sinagogas. Comprendiendo la agudeza intelectual de Esteban, Saulo quería ofrecer una confrontación con la humilde iglesia de los adeptos del carpintero de Nazaret, en un escenario que dominara con su talento. En el fondo, su propósito radicaba en una jactanciosa demostración de superioridad, acariciando, al mismo tiempo, la íntima esperanza de conquistarlo para las huestes del judaísmo. Preparaba, por eso, la reunión con todos los requisitos, de manera que impresionase sus sentidos. Esteban comparecía como un hombre llamado a defenderse de las acusaciones imputadas contra él, no como un prisionero común, obligado a ajustar cuentas con la justicia. Así, examinando la situación, rogó con insistencia a los apóstoles galileos que no lo acompañasen, considerando, no solo la necesidad de permanecer junto a los sufridores, sino también previendo la posibilidad de que ocurriesen serias fricciones, en caso de que compareciesen los adeptos del camino, dada la firmeza de ánimo con que trataría de salvaguardar la pureza y la libertad del Evangelio del Cristo. Además,
Los recursos de los que podría disponer eran demasiado sencillos y no sería justo afrontar el poderío supremo de los sacerdotes, que habían encontrado recursos para crucificar al propio Mesías. A favor del camino abogaban, apenas, aquellos desventurados enfermos, las convicciones puras de los más humildes, la gratitud de los más infelices, única fuerza poderosa por su contenido de virtud divina, para amparar su causa ante las autoridades dominantes del mundo. Ponderando, así, disputaba el júbilo de asumir, solo, la responsabilidad de su actitud, sin comprometer a ningún compañero, tal y como hizo Jesús un día en su sublime apostolado. Si fuese necesario, no desdeñaría la posibilidad del último sacrificio, en el sagrado testimonio de amor a su corazón augusto y misericordioso. Sufrir por él sería algo dulce y suave. Su argumento venció las buenas prevenciones de los compañeros más vehementes. Así, sin el amparo de cualquier amigo, compareció en el Sanedrín, fuertemente impresionado al observar su grandeza y suntuosidad. Habituado a los tristes y pobres cuadros de los suburbios, donde se refugiaban los infelices de toda especie, se deslumbraba con la riqueza del templo, con el aspecto soberbio de la torre de los romanos, con los edificios residenciales de estilo griego, con la forma exterior de las sinagogas que se diseminaban en gran número por todas partes. Comprendiendo la importancia de aquella sesión a la que acudían los elementos más cultos, al identificar el interés especial de Saulo, que, de momento, era la expresión de la juventud más vibrante del judaísmo, el Sanedrín requirió de la ayuda de la autoridad romana para el absoluto mantenimiento del orden. La corte provincial no regateó providencias. Los propios patricios residentes en Jerusalén comparecieron, en gran número, al gran acontecimiento del día, considerando que se trataba del primer proceso en torno de las ideas enseñadas por el profeta Nazareno, después de su crucifixión, que dejó tanta perplejidad y tantas dudas en el espíritu público. Cuando el gran recinto estaba completamente lleno de personas de elevada posición social, Esteban se sentó en un lugar previamente designado, conducido por un ministro del templo, permaneciendo allí bajo la guardia de soldados que lo miraban irónicamente. La sesión comenzó con todas las ceremonias tradicionales. Al iniciar los trabajos, el sumo sacerdote anunció la elección de Saulo, de acuerdo con su propio deseo, para interpelar al denunciado y averiguar la extensión de su culpa en la afrenta de los principios sagrados de la raza. Recibiendo la invitación para ejercer como juez de la causa, el joven tartense esbozó una sonrisa triunfadora. Con un gesto imperioso, mandó que el humilde predicador del camino se aproximase al centro de la suntuosa sala, hacia donde se dirigió Esteban serenamente, acompañado por dos guardias con el ceño fruncido. El hombre de Corinto miró el cuadro que lo rodeaba, considerando el contraste entre una y otra asamblea y recordando la última reunión de su humilde iglesia, donde fue compelido a conocer a tan caprichoso antagonista. ¿No serían aquellas las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las que aludía Jesús en sus vigorosas enseñanzas? Aunque el judaísmo no había aceptado la misión del Evangelio, ¿cómo conciliaba las observaciones sagradas de los profetas y su elevada ejemplificación de las virtudes, con la avaricia e inmoralidad? Moisés había sido esclavo, por dedicación a su pueblo, sufrió, todos los días, innumerables dificultades durante su existencia consagrada al Todopoderoso. Job padeció muchas miserias y dio testimonio de fe en los sufrimientos más acerbos. Jeremías lloró incomprendido. Amós experimentó la hiel de la ingratitud. ¿Cómo podrían los israelitas armonizar el egoísmo con la sabiduría amorosa de los salmos de David? Era extraño que, siendo tan celosos de la ley, se entregasen de modo absoluto a los intereses mezquinos, cuando Jerusalén estaba llena de familias, hermanas de raza, en completo abandono. Como cooperador en una modesta comunidad, conocía de cerca las necesidades y sufrimientos del pueblo. Con esas hilaciones, sentía que el Maestro de Nazaret se elevaba mucho más, ahora, a sus ojos, distribuyendo entre los afligidos las esperanzas más puras y las más consoladoras verdades espirituales. Todavía no había vuelto en sí de la sorpresa con la que examinaba las túnicas brillantes y los ornamentos de oro que se ostentaban en el recinto, cuando la voz de Saulo, clara y vibrante, lo llamó a la realidad de la situación. Después de leer la pieza acusatoria en la que Nehemías figuraba como principal testigo y en lo que fue oído con máxima atención, Saulo interrogó a Esteban entre rígido y altivo. Como veis, sois acusado de blasfemo, calumniador y hechicero, ante las autoridades más representativas. No obstante, antes de cualquier decisión, el tribunal desea conocer vuestro origen para determinar los derechos que os asisten en este momento. ¿Por ventura, sois de familia israelita? El interrogado se puso pálido, ponderando las dificultades de una identificación plena,
en caso de que fuese indispensable, pero respondió firmemente: pertenezco a los hijos de la tribu de Isachar. El doctor de la ley se sorprendió, ligeramente, de manera imperceptible para la asamblea, y continuó: como israelita, tenéis el derecho de replicar libremente a mis interpelaciones, sin embargo, se hace necesario esclarecer que esa condición no os eximirá de pesados castigos, en caso de que perseveréis en la exposición de los errores crasos de una doctrina revolucionaria, cuyo fundador fue condenado a la cruz infamante por la autoridad de este tribunal, donde pontifican los hijos más venerables de las tribus de Dios. Además, apreciando, por su posición, vuestro origen, os invité a discutir lealmente conmigo, a raíz de nuestro primer encuentro en la Asamblea de los Hombres del Camino. Cerré los ojos a los cuadros de miseria que me rodeaban entonces, tan solo para analizar vuestras dotes de inteligencia, pero, evidenciando una extraña exaltación de espíritu, tal vez en virtud de ciertos sortilegios, cuyas influencias son visibles allí, os mantuvisteis en singular reserva de opinión, a pesar de mis reiterados ruegos. Vuestra inexplicable actitud dio origen a que el Sanedrín considerase la presente denuncia de vuestro nombre como enemigo de nuestras ordenaciones. Ahora estáis obligado a responder a todas las interpelaciones convenientes y necesarias, y yo espero que reconozcáis que el título de israelita no os podrá librar del castigo reservado a los traidores de nuestra causa. Después de un gran intervalo en el que el juez y el denunciado pudieron verificar la ansiosa expectativa de la asamblea, Saulo pasó a interrogar: ¿por qué rechazasteis mi invitación a la discusión cuando honré el sermón en el camino con mi presencia? Esteban, que tenía los ojos fulgurantes, como si estuviese inspirado por una fuerza divina, respondió con la voz firme, sin revelar la emoción que íntimamente lo dominaba: el Cristo, a quien sirvo, recomendó a sus discípulos que evitasen, en todo momento, el fermento de las discordias. En cuanto al acto de que hayáis honrado mi palabra humilde con vuestra presencia, agradezco la prueba de inmerecido interés, pero prefiero considerar con David 1, que nuestra alma se glorificará en el Señor, visto que nada poseemos de bueno en nosotros mismos, si Dios no nos amparase con la grandeza de su gloria. En vista de la lección sutil que le era lanzada en el rostro, Saulo de Tarso se mordió los labios, entre colérico y despechado, y, procurando evitar, ahora, cualquier alusión personal, para no caer en una situación semejante, prosiguió: sois acusado de blasfemo, calumniador y hechicero. ¿Me permito preguntar en qué sentido? Respondió el interpelado, con entereza. Blasfemo, cuando inculcáis al carpintero de Nazaret como Salvador; calumniador, cuando escarnecéis la ley de Moisés, renegando los principios sagrados que rigen nuestros destinos. ¿Confirmáis todo eso? ¿Aprobáis esas acusaciones? Esteban esclareció sin titubear: mantengo mi creencia de que el Cristo es el Salvador prometido por el Eterno, a través de las enseñanzas de los profetas de Israel, que lloraron y sufrieron en el transcurso de largos siglos, por transmitirnos los dulces júbilos de la promesa. En cuanto a la segunda parte, supongo que la acusación procede de una interpretación errónea en torno a mis palabras. Jamás dejé de venerar la ley y las sagradas escrituras, pero considero el Evangelio de Jesús su divino complemento. Las primeras son el trabajo de los hombres, el segundo es el salario de Dios a los trabajadores fieles. Entonces sois del parecer, dijo Saulo sin disimular su irritación ante tanta firmeza, que el carpintero es mayor que el gran legislador. Moisés es la justicia por la revelación, pero Cristo es el amor vivo y permanente. A esa respuesta del acusado, hubo un prurito de exaltación en la gran asamblea. Algunos fariseos encolerizados gritaban injurias. Pero, Saulo les hizo una imperiosa señal y el silencio volvió a posibilitar el interrogatorio. Y, dando a la voz un timbre de severidad, prosiguió: sois israelita y joven aún. Una inteligencia apreciable sirve a vuestro esfuerzo. Entonces, tenemos el deber, antes de cualquier sanción, de trabajar por vuestro regreso al redil. Es imprescindible llamar al hermano desertor, con cariño, antes del extremo recurso a las armas. La ley de Moisés podrá conferiros una situación de gran relevancia, pero, ¿qué provecho sacaréis de la insignificante e inexpresiva palabra del operario ignorante de Nazaret, que soñó con la gloria para pagar sus locas esperanzas en una cruz de ignominia? Desprecio el valor puramente convencional que la ley me podría ofrecer a cambio del apoyo a la política del mundo, que se transforma todos los días, considerando que nuestra seguridad reside en la conciencia iluminada con Dios y para Dios. Pero, ¿qué esperáis del mistificador que lanzó la confusión entre nosotros, para morir en el Calvario? Tornó a decir Saulo exaltado. El discípulo del Cristo debe saber a quién sirve y yo me honro en ser un instrumento humilde en sus manos. No precisamos de un innovador para la vida de Israel.
Un día, comprenderéis que, para Dios, Israel significa la humanidad entera. Ante esa respuesta osada, casi la totalidad de la asamblea prorrumpió en gritos, mostrando su franca hostilidad al denunciado por Nehemías. Afectos a un regionalismo intransigente, los israelitas no toleraban la idea de confraternización con los pueblos que consideraban bárbaros e idólatras. Mientras los más exaltados daban expansión a vehementes protestas, los romanos observaban la escena. Curiosos e interesados, como si presenciasen una ceremonia festiva. Después de una larga pausa, el futuro rabino continuó: confirmáis la acusación de blasfemia, enunciando semejante principio contra la situación del pueblo escogido. Esa es vuestra primera condenación. Y eso no me atemoriza, dijo el acusado con resolución, ante las ilusiones orgullosas que nos condujeron a tenebrosos abismos. Prefiero creer, con Cristo, que todos los hombres son hijos de Dios, mereciendo el cariño del mismo Padre. Saulo se mordió los labios rabiosamente, y, acentuando su actitud rigurosa de juzgador, prosiguió con aspereza. Calumniáis a Moisés, profiriendo tales palabras. Aguardo vuestra confirmación. Esta vez, el interpelado le dirigió una significativa mirada y dijo: ¿por qué aguardáis por mi confirmación, si obedecéis a un criterio arbitrario? El Evangelio desconoce las complicaciones de la casuística. No desdeño a Moisés, pero no puedo dejar de proclamar la superioridad de Jesucristo. Podéis dictar sentencias y proferir condenaciones contra mí, pero es necesario que alguien coopere con el Salvador en el restablecimiento de la verdad por encima de todo, aunque deba afrontar las más dolorosas consecuencias. Aquí estoy para hacerlo y sabré pagar, por el Maestro, el precio de la más pura fidelidad. Después de que cesó el ensordecedor vocerío de la asistencia, Saulo volvió a decir: el tribunal os reconoce como calumniador, merecedor de las puniciones atinentes a ese odioso título. Y tan pronto fueron escritas las nuevas declaraciones por el escriba que anotaba los términos de la indagación, afirmó sin disfrazar la ira que lo dominaba: es indispensable no olvidar que sois acusado de hechicero. ¿Qué respondéis a semejante cargo? ¿De qué me acusan, en ese particular?, preguntó el predicador del Camino, con gallardía. Yo mismo os vi curar a una joven muda, un sábado, e ignoro la naturaleza de los sortilegios que utilizasteis en ese hecho. No fui yo quien practicó ese acto de amor, como, ciertamente, me oísteis afirmar, fue el Cristo, por intermedio de mi pobreza, que nada tiene de buena. ¿Pensáis exculparos con esa ingenua declaración?, objetó Saulo con ironía. La supuesta humildad no os libra de culpa. Fui testigo del hecho y solo la hechicería podrá elucidar sus extraños ascendientes. Lejos de perturbarse, el acusado respondió inspirado: no obstante, el judaísmo está lleno de esos hechos que juzgáis no comprender. ¿En virtud de qué sortilegio consiguió Moisés hacer manar de una roca la fuente de agua viva? ¿Con qué hechicería el pueblo elegido vio abrirse las olas revueltas del mar para la necesaria fuga del cautiverio? ¿Con qué talismán presumió Josué atrasar la marcha del sol? ¿No veis en todo eso los recursos de la providencia divina? De nosotros nada tenemos en el cumplimiento de nuestro deber, todo lo debemos esperar de la divina misericordia. Analizando la concisa respuesta, reveladora de lógicos e irrefutables raciocinios, el doctor de Tarso casi hizo rechinar los dientes. Una rápida mirada a la asamblea le dio a conocer que el antagonista contaba con la simpatía y admiración de muchos. Llegaba a desconcertarse íntimamente. ¿Cómo recuperar la calma, dado el temperamento impulsivo que lo llevaba a extremos emotivos? Examinando la última asertiva de Esteban, sentía dificultad en coordinar una argumentación decisiva. Sin poder revelar su propia decepción, incapaz de encontrar la argumentación debida, consideró la urgencia de una oportuna salida y se dirigió al sumo sacerdote: en estos términos, el acusado confirma, por su palabra, la denuncia de la que fue objeto. Acaba de confesar, en público, que es blasfemo, calumniador y hechicero. Pero, por su condición de nacimiento, él tiene derecho a la última defensa, independientemente de mis interpretaciones de juzgador. Propongo, entonces, que la autoridad competente le conceda ese recurso. Gran número de sacerdotes y eminentes personalidades se miraron entre sí, casi con asombro, como degustando la primera derrota del orgulloso doctor de la ley, cuya palabra vibrante siempre consiguió triunfar sobre cualquier adversario, observando su rostro rojo de cólera, denunciando la tempestad que le rugía en el corazón. Aceptada la propuesta formulada por el juez de la causa, Esteban pasó a hacer uso de un derecho que le era conferido por su nacimiento. Levantándose,
noblemente contempló los rostros ansiosos que lo buscaban de todos lados. Adivinó que la mayoría de los presentes presumían su figura a un peligroso enemigo de las tradiciones raciales, pues tal era su expresión de hostilidad, pero notó, igualmente, que algunos israelitas lo miraban con simpatía y comprensión. Valiéndose de ese auxilio, sintió consolidársele el buen ánimo para exponer con mayor serenidad las sagradas enseñanzas del Evangelio. Recordó, instintivamente, la promesa de Jesús a sus continuadores, de que estaría presente en el instante en que debiesen dar testimonio por la palabra, compitiéndole no temer ante las provocaciones inconscientes del mundo. Más que nunca, sintió la convicción de que el Maestro lo auxiliaría en la exposición de su doctrina de amor. Pasado un minuto de ansiosa expectativa, comenzó a hablar de modo impresionante: israelitas. Por mayor que fuese nuestra divergencia de opinión religiosa, no podríamos alterar nuestros lazos de fraternidad en Dios, el supremo dispensador de todas las gracias. Es a ese Padre, generoso y justo, al que elevo mi plegaria a favor de nuestra comprensión fiel de las verdades santas. Otrora, nuestros antepasados oyeron las exhortaciones grandiosas y profundas de los emisarios del cielo. Por organizar un futuro de paz sólida a sus descendientes, nuestros abuelos sufrieron las miserias y penurias del cautiverio. Su pan estaba mojado en las lágrimas de amargura, su sed angustiaba. Vieron malogradas todas las esperanzas de independencia, incontables persecuciones destruyeron sus hogares, con agravio de sufrimientos en las luchas de su derrotero. Al frente de sus martirios dignificantes, anduvieron los santos varones de Israel, como gloriosa corona de su triunfo. Los alimentó la palabra del Eterno, a través de todas las vicisitudes. Sus experiencias constituyen un poderoso y sagrado patrimonio. De ellas, tenemos la ley y los escritos de los profetas. A pesar de eso, no podemos apagar nuestra sed. Nuestra concepción de justicia es fruto de una labor milenaria, en la que empleamos las mayores energías, pero sentimos, por intuición, que existe algo más elevado, más allá de ella. Tenemos la cárcel para los que se extravían, el valle de los inmundos para los que enferman sin la protección de la familia, la lapidación en la plaza pública para la mujer que flaquea, la esclavitud para los endeudados, los 39 azotes para los más infelices. ¿Bastará eso? ¿No están llenas de la palabra misericordia las lecciones del pasado? Algo nos habla la conciencia, de una vida mayor, que inspira sentimientos más elevados y más bellos. Ingente fue el trabajo en el extenso y multisecular curso, pero el Dios justo respondió a los angustiosos llamados del corazón, enviándonos a su Hijo bien amado, del Cristo Jesús. La asamblea escuchaba con gran sorpresa. No obstante, cuando el orador destacó con energía la referencia al Mesías de Nazaret, los fariseos presentes, haciendo causa común contra el joven de Tarso, prorrumpieron en protestas, gritando como alucinados: condenación. Condenación. Castigo para el desertor. Esteban recibió con serenidad la tormenta de desaprobación, y tan pronto como fue restablecido el orden, prosiguió con firmeza: ¿por qué me escarnecéis de esta forma? Toda precipitación de juicio demuestra debilidad. Primero, renuncia a la discusión, considerando que se debe eliminar todo fermento de discordia, pero, cada día el Cristo nos convoca para un nuevo trabajo, y ciertamente, el Maestro me llama hoy, con la finalidad de conversar con vosotros sobre sus poderosas verdades. ¿Deseáis imponerme el ridículo y la burla? Pero, eso debe confortarme porque Jesús experimentó ese tratamiento en grado superlativo. No obstante vuestra crítica, me honro en proclamar las glorias insuperables del profeta nazareno, cuya grandeza vino al encuentro de nuestras ruinas morales, elevándonos hacia Dios con su evangelio de redención. Una nueva descarga de insultos le cortó la palabra. Dichos mordientes y ásperas injurias le eran lanzados de todos lados. Esteban no desfalleció. Volviéndose sereno, miró con nobleza a los circundantes, guardando la intuición de que los más exaltados serían los fariseos, por ser alcanzados con mayor intensidad por las nuevas verdades. Esperando que recobrasen la calma, habló nuevamente.